Los gritos en Buckingham Palace resonaron en el mundo, pero la verdadera batalla real no era por un trono, era por el alma de una monarquía, y la princesa que nadie esperaba se convirtió en su más fiero guardián. Lo que ocurrió después superó cualquier rumor. Las puertas de Buckingham Palace se abrieron con furia y el mundo contuvo la respiración observando con incredulidad palpable. Un coche negro se lanzó a toda velocidad por la entrada, dejando tras de sí un eco de susurros que rápidamente se convirtieron en jadeos ahogados. Camila se había ido. Los flashes de las cámaras, como una tormenta eléctrica en el cielo londinense, iluminaron la noche mientras los titulares rugían por todo el planeta. Sin pudor, terremoto real, sacude la corona reina expulsada en giro impactante. Imagínate ser testigo de algo así, de cómo la dignidad milenaria de una institución se desmorona en un instante de furia. Porque sé lo que estaréis pensando, esto no fue solo un incidente. Fue el desenlace brutal de una tensión latente, la explosión de una jaula dorada que por mucho tiempo había contenido a dos mujeres formidables. ¿Quién acabó realmente con ella? La maquinaria del poder implacable, la prensa insaciable, ¿o fue la princesa que vio cómo se deshonraba el legado de su madre? Dentro de los muros del palacio, años de fricción sorda, de miradas heladas y silencios elocuentes finalmente detonaron. No fue solo un desacuerdo, murmuró un informante con la voz baja, fue una guerra. Una confrontación real mantenida en las sombras había estallado a la vista del público. La monarquía, antes sinónimo de hermetismo y dignidad, enfrentaba su escándalo más ruidoso en generaciones. Se revelaban las sombras detrás de la corona. Los corredores de Buckingham Palace, que una vez fueron un santuario de reverencia y tradición, habían empezado a sentirse más fríos, más tensos. La calidez que la reina Elizabeth II había infundido en esas antiguas paredes parecía haberse desvanecido. En su lugar, una fricción tácita se había apoderado del aire, una batalla de voluntades entre la princesa Anne y la reina Camila, y aunque sus silencios eran regios, sus miradas lo decían todo. Desde el primer momento, Anne había visto a través de Camila con una claridad desarmante. Para ella, Camila no era una compañera noble, sino una intrusa en el corazón mismo de la corona. Cuando su hermano entonces, príncipe Charles, hizo pública su controvertida relación con Camilla Parker Bowles, la desaprobación de Anne no fue un mero susurro, la llevaba como una segunda piel. Ella no encajaba, sentenció. La princesa Anne nunca le cogió cariño, ni siquiera por el bien de la paz, reveló una exasistente real. El mundo observaba cómo se desarrollaba una historia de amor entre Charles y Camila. Pero dentro del palacio, otra narrativa más oscura burbujeaba bajo la superficie, una que finalmente estallaría de la manera más sorprendente y dolorosa. Anne siempre había sido una soldado en perlas, una royal con una espina dorsal de hierro forjada en el deber. El honor y la lealtad estaban grabados en su propio ser. Había permanecido lealmente junto a su madre, la reina Elizabeth II, a través de guerras, escándalos y tristezas, como un faro inquebrantable. La difunta reina, digna y silenciosa, se había apoyado enormemente en la presencia inamovible de Anne. Para Anne, la repentina elevación de Camila de amante a consorte y finalmente a reina se sentía como una traición a todo lo que la monarquía representaba. No se lo ganó, se rumoreó que Anne murmuró en privado. Ha llevado una corona que nunca se ganó, aunque el público rara vez se enteraba de las tensiones personales que bullían, los de dentro lo sabían de sobra. Los susurros flotaban en las cenas privadas y los aposentos del personal. No era solo que Anne desaprobara el lugar de Camila. La cosa era más profunda, más ancestral. Era la historia entre ellas, un hilo enredado que los tabloides nunca habían desvelado del todo. Años atrás, mucho antes de la obsesión con Charles y Diana Anne, había compartido una compañía significativa con Andrew Parker Bowles, el exmarido de Camila. El affair discreto pero intenso fue un capítulo para Anne, pero una cicatriz profunda para Camila. Un asistente recordó una peculiar tensión en un evento años después. Cada vez que Anne entraba, Camila se ponía tensa. No era tanto celos como una profunda rivalidad. Dos mujeres con tipos de poder diferentes, Camila con el encanto persuasivo, Anne con la autoridad innata. El contraste era nítido, brutal, y Camila, a pesar de su corona, siempre lo supo. Anne, por su parte, nunca permitió que Camila se sintiera cómoda en los escalones más altos del protocolo real. En público era correcto,
pero en privado sus gestos eran deliberados, un giro de espalda al llegar, una mirada fría en la mesa, un asentimiento despectivo. Camila, que había luchado con uñas y dientes para ser aceptada por el establishment, estaba siendo congelada por uno de sus pilares más inflexibles. Era como ver chocar a dos imperios, dijo un antiguo miembro del personal. Camila tenía el amor del rey, pero Anne tenía el alma de la monarquía, su esencia. La reina consorte intentó en ocasiones salvar la distancia, organizó eventos benéficos, envió notas manuscritas, incluso invitó a Anne a un almuerzo privado después de la coronación de Charles, un intento de alto el fuego. Pero el gesto nunca fue correspondido. La invitación fue declinada sin explicación. Ese almuerzo, dicen los de dentro, nunca tuvo una oportunidad. La gota que colmó el vaso puede que no haya sido un solo evento, sino una acumulación lenta y silenciosa de resentimiento. Años de palabras no dichas, de miradas heladas y de competición tácita. Anne había soportado la transformación de la monarquía desde niña. Camila, a los ojos de Anne, solo había llegado cuando le convenía. Entró por la puerta de atrás, se dice que Anne comentó, y ahora quiere sentarse en el trono. Lo que lo hacía aún más complejo era la lealtad inquebrantable de Anne a su difunta madre, la reina Elizabeth II. Elizabeth había construido la monarquía sobre el sacrificio y la moderación. Para Anne, Camila simbolizaba la indulgencia, el escándalo, una reescritura descarada de las reglas reales. No se había ganado su lugar por décadas de servicio, lo había heredado por afecto personal. La brecha se amplió al comienzo del reinado de Charles. Camila, ahora reina, ocupó su lugar preeminente junto a él en cada compromiso. Pero entre bastidores Anne crecía más resoluta, más implacable. Se veía a sí misma como la guardiana de la corona, comentó un corresponsal real. Y a Camila como alguien que simplemente se había puesto la corona como un sombrero. El palacio intentó pintar un cuadro de unidad, pero la tensión era palpable. En los retratos oficiales, Anne se mantenía erguida. Camila a su lado lucía la suave sonrisa de alguien que esperaba difundir la tensión. Pero las fotografías no podían capturar la historia no contada, las miradas afiladas, los saludos fríos que dejaban escarcha en su estela. Buckingham Palace había visto su cuota de rivalidades, pero nunca una guerra silenciosa tan feroz entre dos mujeres luchando no solo por el trono, sino por el alma de lo que ese trono representaba. Y mientras el mundo miraba la corona de Camila, Anne observaba las grietas debajo, las fisuras en la institución. Esto no se trata de títulos, le dijo Anne a un confidente. Se trata de honor del alma, de lo que somos, y no me quedaré de brazos cruzados. Poco sabía nadie que esas palabras desatarían una tormenta que sacudiría el palacio hasta sus cimientos, una confrontación a puerta cerrada que cambiaría para siempre el rostro de la monarquía. La sala este de Buckingham Palace, ese epicentro de la discreción real y testigo mudo de siglos de intrigas, nunca había presenciado un trueno tan atronador. Sus cortinas de terciopelo, que solían caer con una solemnidad inmutable, se balanceaban ahora no por una brisa caprichosa, sino por la energía densa y electrificada que pulsaba en su interior. Bajo techos dorados que parecían susurrar historias de reyes y reinas, y entre retratos ancestrales que miraban con ojos pétreos, la habitación fue el escenario de un momento que sin duda redefiniría el futuro de la monarquía británica. Estaba pensada para ser una reunión familiar privada, rutinaria, protocolaria, un mero formalismo. Pero ese día el silencio sacrosanto de la tradición real fue destrozado por voces que durante demasiado tiempo habían estado reprimidas, contenidas por un dique de decoro. Es el tipo de momento que te hace pensar cómo se siente estar atrapado en una explosión emocional así, cuando las reglas no escritas que rigen tu vida, la de tu familia y la de toda una nación se desvanecen en un instante. La maquinaria del poder, por muy aceitada que parezca, siempre tiene un punto de ruptura. Todo comenzó a última hora de la tarde, cuando el sol de Londres, con una inclinación casi melancólica, se zambulló tras las antiguas rejas de hierro forjado de palacio. Los miembros de la familia real, convocados a petición del rey, se congregaban en la sala este. La estancia, vestida con suaves tonos pastel y bañada por la luz cálida de los candelabros, intentaba enmascarar la tensión que se espesaba con cada paso que daban sus ilustres ocupantes. La reina Camila fue la primera en llegar, flanqueada por dos asistentes, cuya presencia parecía más de apoyo moral que de servicio. Su expresión era un lienzo en blanco casi impenetrable, aunque si te fijabas bien, sus manos temblaban ligeramente, un detalle apenas visible bajo el impecable lino de sus elegantes guantes. La princesa Anne entró momentos después sola.
Su espalda, siempre recta, parecía más una columna de granito que un mero soporte óseo, y sus labios estaban fruncidos en una determinación tan férrea que casi podías escucharla. El rey Charles, por su parte, aguardaba junto a la ventana, su rostro pálido y cansado, reflejando el peso de una corona que en ese momento le resultaba insoportable. Los había convocado con la esperanza de una resolución, quizás incluso de una improbable reconciliación, pero las corrientes subterráneas que habían agitado su casa durante años ya eran demasiado salvajes para ser domesticadas. Un informante describió la habitación no como un salón, sino como un campo de batalla real esperando la chispa. Y sí, la chispa saltó. La confrontación inició con lo que la historia oficial, si alguna vez se atrevía a contarlo, llamaría objeciones silenciosas, desacuerdos sobre roles ceremoniales, el manejo de ciertos patronatos y, lo más delicado, la creciente influencia de Camila dentro de las operaciones internas de la corona. Pero lo que empezó como una discusión controlada con el lenguaje codificado y las formalidades impuestas por siglos de protocolo, rápidamente se desmoronó en algo feroz, algo visceral y primal. Fue el momento en que lo humano rompió lo real. La voz de Anne, que siempre había sido mesurada y compuesta, se alzó con un filo inconfundible, cortando el aire como una cuchilla afilada. «Has deshonrado la corona por última vez», supuestamente tronó, y el eco de sus palabras pareció vibrar en los propios cimientos del palacio. Se oyeron jadeos ahogados, incluso Charles, acostumbrado a la férrea resolución de su hermana, pareció momentáneamente petrificado. Camila, sentada rígidamente frente a ella, luchó por mantener la compostura, una máscara de serenidad que empezaba a cuartearse. Pero el rubor carmesí que invadió sus mejillas y el modo en que sus manos enguantadas se aferraban al reposabrazos como si fueran tablas de salvación en un mar embravecido, lo decían todo. Los presentes, esos pocos testigos privilegiados de la colisión, han ofrecido relatos fragmentados y a menudo contradictorios sobre qué desató con precisión la furia de Anne. Algunos apuntan a una discusión contenciosa sobre los títulos, específicamente el empuje de Camila por un reconocimiento ampliado y privilegios para su propia familia, algo que Anne consideró una violación flagrante de la tradición real, una transgresión intolerable. Otros sugieren que la herida más profunda provino de una traición más íntima, la supuesta interferencia de Camila en asuntos de fideicomisos familiares que una vez habían estado sellados con la discreta confianza bajo el reinado de la reina Elizabeth II. Era, según ellos, como si alguien hubiera manipulado los hilos invisibles que mantenían unida la urdimbre de la casa de Windsor. Un funcionario del palacio que habló bajo la estricta condición de anonimato compartió una verdad lapidaria. No se trataba solo de títulos, era personal. Viejas heridas fueron desgarradas y expuestas a la luz. Otro testigo relató que Anne acusó a Camila de extralimitarse no solo en su papel, sino en sus derechos inalienables. «¿Crees que llevar una corona te convierte en un Windsor?», espetó Anne con una voz que lava la sangre. «La sangre, el deber, el sacrificio, eso se gana, no se regala por escándalo». Camila, aunque visiblemente conmocionada, intentó defenderse, su voz quebrándose con cada palabra. «No he hecho más que apoyar a esta familia», alegó, buscando quizás una pizca de empatía. «He sido silenciosa, respetuosa. He sacrificado mucho. Has sido calculadora», interrumpió Anne, con una frialdad gélida que cortaba más que cualquier insulto. Cada sonrisa, cada apretón de manos, cada aparición pública, todo ha sido una performance para la aceptación, un show montado para ascender. La habitación entera cayó en un silencio atónito tan profundo que podías escuchar el latido de tu propio corazón. Charles dio un paso al frente, visiblemente angustiado, su rostro un espejo de la devastación interior. Intentó mediar, pero ninguna de las dos mujeres cedía. Lo que durante años había burbujeado silenciosamente bajo la superficie del protocolo, ahora ardía con una intensidad que ningún asistente real o regla de etiqueta podía contener. El rey, siempre diplomático, intentó restablecer el orden. «Este no es el lugar para esto», suplicó, su voz apenas un murmullo que se ahogó bajo el peso abrumador de años de resentimiento enterrado. Era como un hechizo roto, una barrera invisible que se desintegraba en el aire. Entonces llegó el momento que nadie, ni siquiera los más cínicos entre los cortesanos, olvidaría. Camila se puso de pie, su compostura finalmente desmoronándose en un cataclismo de emociones.
Sus ojos se llenaron de lágrimas y aunque intentó hablar no le salieron las palabras. Fue un silencio más elocuente que cualquier grito. Se giró rápidamente sus tacones resonando con una dureza extraña en los pulidos suelos de la sala este, mientras salía de la habitación una mano cubriendo su rostro como intentando ocultar una vulnerabilidad que nunca quiso mostrar. Los testigos recuerdan los sollozos amortiguados que se escapaban el revuelo de movimientos mientras los asistentes corrían tras ella y el pesado silencio que se asentó en la sala una vez que las puertas se cerraron con un clic final, resonando como un golpe de sentencia. Un alto miembro del personal apostado justo fuera de la habitación admitió más tarde con un temblor en la voz: oímos gritos. Luego la vimos irse llorando. Esa no fue una reunión ordinaria. Algo se rompió allí dentro. ¿Pero qué se rompió exactamente en ese instante? La frágil unidad interna de la monarquía, la ilusión de paz entre Camila y Anne, o quizás la delicada red de confianza que Charles había pasado años tejiendo entre la mujer que amaba y la anciana que nunca probó, una red que ahora se deshilachaba en el aire. Dentro del palacio las divisiones se hicieron más profundas, más visibles. En los días siguientes a la colisión en la sala este, la especulación se desató como un incendio forestal que nadie podía controlar. Fue simplemente un desacuerdo sobre roles ceremoniales, o se había descubierto algo más: condenatorios secretos, guardados demasiado tiempo, errores, enterrados demasiado profundamente que ahora salían a la luz como cadáveres de un armario real. Los observadores de la realeza, esos halcones siempre al acecho, sacaron sus propias conclusiones, cada cual más jugosa que la anterior. Algunos señalaron una rivalidad de décadas que ahora salía a la superficie, un salseo histórico que había estado cociéndose a fuego lento durante generaciones. Pero en medio de la tormenta de teorías, una verdad permaneció inquebrantable, tan sólida como los cimientos del propio palacio: la monarquía, por muy pulcra y serena que pareciera, estaba sufriendo un ajuste de cuentas. Detrás de sus antiguas puertas y tapices de terciopelo, dos mujeres poderosas habían chocado con la fuerza de un meteorito. No solo en títulos o estatus, no, la cosa era más profunda, más esencial. Habían colisionado en creencias, una arraigada en la tradición, en el deber inquebrantable, y la otra en la adaptación, en la conveniencia. Y en ese choque de titanes, algo irrevocable, había ocurrido, algo que marcaría para siempre el pulso de la corona. La mañana después de la confrontación que dejó a la Casa Real en un silencio atónito, los cielos sobre Buckingham Palace colgaban bajos y grises como un sudario. Era ese tipo de lúgubre ambiente inglés que hacía que la grandeza del palacio se sintiera más sombría que majestuosa, como si el propio edificio estuviera de luto por su propia fractura. Pero dentro de esos muros la temperatura había descendido aún más, no por el clima, sino por la fría resaca de la furia de la princesa Anne. Donde otros habían andado de puntillas alrededor de la tensión, Anne había pateado las puertas de la confrontación con la fuerza de una leona protectora. Y ahora, con la reina Camila desaparecida entre lágrimas, Anne se alzaba sola en la quietud, una figura de resolución inquebrantable de hierro puro. Ella no había venido buscando poder, que va, nunca había sido su ambición liderar o acaparar la atención. Pero la cosa es que a veces el destino te pone en un lugar que nunca pediste. Y aquí estaba ella, la única royal con la gravedad suficiente, con la esencia de la monarquía para estabilizar el barco que se hundía. Mientras Charles se retiraba a un silencio ensordecedor, mudo por el shock o la indecisión, y Camila desaparecía en sus aposentos privados, fue Anne quien enfrentó los escombros y sin vacilar un segundo tomó las riendas. Ya es suficiente, se dice, que declaró con una voz que resonó por los corredores del palacio como un disparo de cañón. Y es que Anne había esperado demasiado tiempo, se había mordido la lengua a través de demasiados escándalos y había tolerado lo que ella creía que eran años de compromisos hechos por comodidad personal. Claro que sí, guapi más que por el honor de la corona. Pero la tormenta que había estallado detrás de las puertas cubiertas de terciopelo había sido más que personal. A los ojos de Anne era el insulto final, el último clavo en el ataúd del legado que su madre, la reina Elizabeth II, había construido con hierro y gracia, con sangre y sudor. Los asistentes del palacio describieron sus movimientos ese día como inconfundiblemente regios, no en pompa o en grandes gestos, sino en un poder implacable y silencioso. Caminaba rápidamente por los pasillos, su expresión ilegible como una estatua, su voz entrecortada, pero controlada cada palabra una orden. Vestida con un abrigo de lana azul marino y su broche característico, parecía en todos los sentidos la monarca que el mundo nunca había coronado oficialmente. Su andar era decidido, su postura inquebrantable, como si cada paso reafirmara su derecho a estar allí, a tomar el control.
Al llegar a los apartamentos privados de la reina, una multitud de empleados permaneció inmóvil, congelada en la anticipación, temiendo la sentencia. Anne se dirigió al jefe de seguridad del palacio, su tono tranquilo pero absoluto, con una autoridad que no necesitaba justificación. Retiren sus pertenencias, ordenó. Inmediatamente esta ya no es su residencia. Las palabras pronunciadas sin vacilación, con la frialdad de una cuchillada, enviaron una onda por los pasillos de la que se susurraría durante años como un cuento de fantasmas moderno. Algunos dudaron inseguros de si obedecer una orden de alguien que técnicamente no reinaba, que no se sentaba en el trono. Pero entonces, como un golpe final, llegó la segunda declaración, más tranquila sí, pero de alguna manera más fuerte, más resonante, más absoluta. No esperen aprobación. La corona debe recuperar su dignidad. En esas dos frases, Anne hizo algo que nadie más en la firma se atrevió a hacer. ¿Os lo imagináis? Asumió el control, no a través de una proclamación pomposa, no sino a través de su pura presencia, de su voluntad de hierro. El personal comenzó a moverse con cautelosa precisión, como si tuvieran miedo de romper el hechizo. Los efectos personales de Camila, retratos, ropa, baratijas y regalos, fueron cuidadosamente empacados bajo la atenta mirada de Anne. No fue solo un desalojo, fue un destierro simbólico. Fue una reordenación real, un acto de purificación para la maquinaria que Anne creía contaminada. Un informante describió la escena como inquietantemente tranquila, como ver a la historia tomar un respiro profundo antes de escribir su siguiente capítulo. Aunque Buckingham Palace no emitió ninguna declaración formal ese día, claro que sí, guapi. ¿Qué iban a decir que la reina había sido echada por la puerta de atrás? La noticia viajó rápidamente más allá de sus puertas, es decir, el salseo. Corrió como la pólvora. Los medios de comunicación se hicieron eco del cambio con una avidez digna de vampiros sedientos, y los titulares se dispararon en pantallas de todo el mundo. Princesa Anne expulsa a Camila del palacio. Princesa de Hierro recupera el honor del trono y el que más me gusta. El poder real cambia en silencio. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones, estallaron. Hashtags como Queen Anne y Real Rock of the Royals fueron tendencia en cuestión de horas, mostrando el fervor popular por esta princesa guerrera. Anne, que nunca fue de ceremonias ni de autopromoción. La cosa es que ella no necesitaba petarlo en TikTok. Ignoró la tormenta por completo. Tenía reuniones a las que asistir, correspondencia que firmar y deberes militares que supervisar, porque para ella el deber siempre estaba por encima del drama. Pero, aunque no dijo nada, su silencio se convirtió en una especie de coronación invisible más potente que cualquier tiara. En toda la nación y en el extranjero la gente tomó nota. Aquí había una mujer que había servido fielmente durante más de 5 décadas, había capeado todos los escándalos reales con una disciplina férrea, con una templanza que ya no se ve y nunca ni una sola vez había pedido reconocimiento. Ahora, mientras la casa de Windsor pendía de un hilo como un castillo de naipes a punto de colapsar, parecía que era ella quien la sostenía con la fuerza de su propia convicción. Ella es la roca en la que la difunta reina siempre se apoyó, afirmó el historiador real Dr. Santiago Vidal en un programa de la BBC. Anne no quiere ser el centro de atención, pero el momento siempre la encuentra, ¿o es que ella encuentra el momento? Esa es la pregunta, ¿verdad? Otro biógrafo real la dirá. Clara Menéndez señaló: en una era de opinión pública volátil y drama real televisado, Anne es la única que nunca ha cambiado de postura, nunca ha doblado la rodilla. Por eso la gente confía en ella, la ve como el auténtico bastión de la monarquía. De hecho, entre el público, la admiración por la princesa real se disparó como si un hechizo de confianza se hubiera extendido. Las encuestas mostraban una creciente favorabilidad, superando incluso la de su hermano mayor, el rey. Los monárquicos de Gran Bretaña y la Commonwealth la veían no solo como una superviviente, sino como una protectora, la centinela que no pestañeaba. La idea de que ella había intervenido para salvaguardar la integridad de la monarquía cuando nadie más lo haría caló hondo como un rayo que ilumina la verdad. Mientras tanto, los susurros comenzaron a circular tanto en los círculos aristocráticos como en los salones políticos como serpientes deslizándose por la hierba. Era este el comienzo de una recalibración real, una purga de lo nuevo por lo antiguo. ¿Podría la princesa Anne, considerada durante mucho tiempo la reserva de las reservas, convertirse en la regente no oficial del reino, ya no solo la hija de
la reina o la hermana del rey, sino la verdadera custodia de la tradición real. Anne representa la monarquía, tal como fue una vez compartió una exsecretaria de prensa del palacio, Elena Castillo. Es disciplinada, cumple con su deber y no le interesa el espectáculo. Eso es lo que la hace peligrosa. No necesita un título para liderar su autoridad, emana de su propio ser. Una verdad incómoda para muchos, muy bonito, sí señor, pero una verdad. Al fin y al cabo, dentro de Buckingham, su influencia solo se profundizó. El personal de alto rango comenzó a buscar su consejo antes de hacer anuncios públicos, desviando el poder de los canales tradicionales. Dignatarios extranjeros, esos cazadores de influencia, solicitaron audiencias con ella en lugar de con el rey. Incluso los miembros del Parlamento comenzaron a murmurar su apoyo a su mayor visibilidad, un claro indicador de un cambio en la geopolítica real. Sin embargo, a pesar de todo, Anne permaneció como siempre, había sido concentrada, discreta y leal a la corona, esa entidad abstracta y sacrosanta, no al trono personal. Ni una sola vez se regodeó. No hubo desfile de victoria, no ni reorganización oficial de roles, cosa que no me extraña la verdad, porque ella no es de esas. Pero dentro del palacio se afianzó una comprensión silenciosa, una verdad que flotaba en el aire como un mantra. Anne era ahora la clave de bóveda del arco de la monarquía, el pilar central que sostenía todo el edificio. Si otros tropezaban, ella no lo haría. Si otros desaparecían, ella permanecería inquebrantable. Y mientras los guardias reales cerraban las puertas de los antiguos aposentos de Camila, sellando su destierro, Anne no parecía aliviada ni triunfante. Parecía resuelta con esa clase de determinación que se gana no por nacer royal, no sino por elegir cada día vivir como tal con honor y sacrificio. No dijo nada al pasar por la galería principal, donde los retratos de monarcas pasados colgaban en silencioso juicio, pero si se miraba de cerca su mandíbula estaba tensa con el mismo acero que lucieron Elizabeth I, Victoria y por supuesto su propia madre. En ese silencio cargado 1000 años de historia real asintieron en voz baja. La monarquía por ahora estaba a salvo, no por una corona ostentosa, sino por una mujer que nunca pidió una, pero que la defendió con su propia alma. Una niña rota convertida en el baluarte de una nación. Los ecos del estruendoso mandato de la princesa Anne apenas se habían desvanecido de los salones dorados de Buckingham Palace, y el frío de sus palabras aún flotaba en el aire cuando la reina Camila simplemente se esfumó de la vista pública. Fue un truco de magia trágico, pero sin aplausos. Se habían esfumado las sonrisas corteses, aquellas que parecían talladas para las cámaras, y las apariciones cuidadosamente orquestadas que la habían mantenido a flote durante años. Desapareció la figura serena y aparentemente inquebrantable que había permanecido con el rey durante sus horas más difíciles aguantando el chaparrón de la prensa. Lo que quedó, lo que se reveló sin filtros, fue una mujer aturdida, una reina sin palacio, ciega por la maquinaria real, que con una ingenuidad casi dolorosa una vez creyó haber dominado. Porque si Anne se movía como un pilar inamovible de piedra firme, fría y resuelta en su deber, Camila, en un contraste brutal que te encoge el alma, se desmoronaba bajo el peso insoportable de la humillación. Los pocos testigos de su partida que vieron cómo se le desdibujaba el rostro en el umbral de una nueva realidad, la describieron como pálida, temblorosa, perdida en una incredulidad que se aferraba a ella como una segunda piel. Parecía una mujer a la que le habían arrancado la corona no por la fuerza bruta, sino por la traición más insidiosa, murmuró un asistente del palacio aún conmocionado. Aquellos más cercanos a ella susurraron más tarde a la prensa, con un deje de lástima y asombro. Fue tomada por sorpresa completamente a ciegas. No hubo ninguna advertencia, ninguna. No fue solo una derrota personal de esas que duelen en el alma, fue un ajuste de cuentas público, un juicio sin tribunal, y Camila había sido pillada completamente desprevenida. Imagínate lo que debe ser eso. Después de décadas de luchar por cada pizca de aceptación de ser la villana de la historia, la que siempre estuvo ahí, ser derribada así de golpe. Durante décadas, la historia de Camila había sido definida por la controversia, un salseo constante que la perseguía como una sombra. Una vez despreciada como la otra mujer, la sombra detrás de la figura luminosa de Diana, el camino de Camila hacia la realeza había estado empedrado de susurros de libelos y de escándalos. Menuda movida.
Sin embargo, de alguna manera inexplicable para muchos, había resistido. Lenta, dolorosamente, con una tenacidad digna de estudio, había ganado el corazón de Charles y, lo que es aún más sorprendente, finalmente la tolerancia del público, si no su afecto pleno. Su viaje de paria a reina consorte había sido una lucha dura y dolorosa, cada paso un moretón. Pero incluso después de años de batallas de trincheras cavadas para sobrevivir, no había esperado esto, y ciertamente no de Anne, la princesa de hierro, que nunca concedía una pulgada. La opinión pública permanecía dividida como la nación misma, un reflejo de las grietas internas del palacio. Algunos simpatizaban con Camila llamándola una mujer que había intentado encajar en un mundo que nunca la aceptó de verdad, una princesa triste atrapada en un cuento de hadas perverso. Otros la acusaron de extralimitación y oportunismo. Claro que sí, guapi, que ella lo petó en su momento, pero ¿a qué precio? Nunca perteneció, afirmó un comentarista audazmente en la televisión nacional. No subió a ese trono. Se coló por las grietas del sistema aprovechando el momento. Las redes sociales, ese hervidero de opiniones instantáneas y sin filtro, avivaron las llamas de la discordia. Hashtags como Queen in Exile y Not My Queen fueron tendencia uno al lado del otro, reflejando una casa real ahora en guerra consigo misma, donde la narrativa pública se devoraba a sí misma. Camila huyó no a la majestuosa Clarence House ni a la bucólica Sandringham, sino a su aislada propiedad privada en Wiltshire, un tranquilo rincón del campo donde el protocolo real, bendita sea la libertad, no tenía poder alguno. Allí, detrás de puertas cubiertas de hiedra y entradas vigiladas, se rodeó de silencio, un silencio denso roto solo por el murmullo ocasional de leales staffers y una cadena de llamadas telefónicas urgentes cargadas de desesperación o de una nueva estrategia. El retiro hablaba por sí mismo. Fue un colapso emocional la rendición de una mujer al borde del abismo, o algo más estratégico el repliegue de una maestra del ajedrez real que planeaba su siguiente movimiento. Mientras los medios especulaban sin cesar y los expertos reales diseccionaban cada detalle buscando el salseo en cada recoveco de la historia, algo curioso y siniestro comenzó a suceder. Camila, ya no confinada a la formalidad asfixiante del palacio, empezó a moverse con un tipo diferente de energía, una energía que olía a venganza y poder. Se convocó una reunión discreta con el sigilo de una conspiración. Uno por uno se contactó a miembros de la familia real extendida, aquellos que no eran directamente leales a Anne, aquellos que podrían sentirse inseguros o marginados en este nuevo orden dictatorial. Las invitaciones fueron selectivas, calculadas, deliberadas, como las piezas de un tablero de ajedrez que se mueven con precisión mortal. William y Catherine fueron notablemente excluidos, a que no os lo esperabais, al igual que Prince Edward y Sophie. Cualquiera en quien Anne confiara, cualquiera que hubiera sentido en silencio mientras Camila salía de la sala, este de Buckingham fue apartado purificado de la nueva corte. En su lugar llegaron los nombres más tranquilos, los duques olvidados que se habían conformado con las sobras del banquete real, primos lejanos royals menores, con títulos ceremoniales pero con una influencia persistente, una red invisible de conexiones antiguas. No fue solo una reunión para nada, fue un consejo de guerra celebrado en la sala de su mansión campestre. Camila entró no como la reina destrozada, no, eso fue una actuación para los paparazzi. Entró como una mujer que calculaba su próximo movimiento, cada músculo de su rostro reflejando una determinación helada. Nunca esperé que llegara a esto, comenzó con la voz baja pero pesada, cargada de una emoción controlada que era más impactante que cualquier grito. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras me despojan de todo lo que me he ganado, de todo lo que he construido con tanto esfuerzo. Los presentes observaron con ojos cautelosos, con una mezcla de curiosidad y miedo, mientras exponía su caso ante ellos, su propaganda personal. Habló de traición del rígido control de Anne, de una monarquía que estaba siendo doblegada por una autoridad fría en lugar de una cálida unidad, una jaula dorada que se volvía una prisión de hielo. He servido a su majestad con lealtad. He mantenido a esta familia unida cuando otros huyeron del escándalo. No seré borrada, les dijo a los presentes, su voz vibrando con una fuerza insospechada. Sus palabras removieron el silencio, pero ¡ay! No hubo promesas inmediatas de apoyo. Sin inmutarse sin un ápice de triunfo, evidente, Anne se levantó de su asiento. Continuó nombrando los deberes que había llevado a cabo con una dedicación férrea, las organizaciones benéficas que había revivido del olvido, la dignidad que afirmaba haber restaurado a una familia fracturada por el escándalo y la desunión. Su voz solo se quebró una vez un hilo casi imperceptible de emoción, pero y aquí
la cosa se pone turbia. Incluso esa vulnerabilidad calculada parecía intencional, como si fuera parte de un plan maestro que solo ella conocía. Porque la reina Camila, la maestra de la reinvención, seguía calculando. Pero a pesar de toda la elocuencia de Camila, de su dominio del arte, de la persuasión y la lágrima estratégica, lo que no tuvo en cuenta, lo que no calibró correctamente en su ajedrez real, fue el miedo. Sí, el miedo. Miedo a Anne, la princesa real, esa dama de hierro que no dudaba en cortar cabezas si el honor de la corona lo exigía. Los que estaban sentados ante ella, esos aristócratas de la sombra que siempre se mueven por la conveniencia, aunque educados y comprensivos en apariencia, permanecieron en silencio. Asintieron, ofrecieron vagas frases de aliento de esas que no comprometen a nada, pero ninguno se atrevió a ofrecer verdadera lealtad. Nadie iría en contra de la princesa real. Todavía no, y Camila, con esa aguda intuición que la había llevado tan lejos, lo sabía. La reina consorte, al percibir la falta de compromiso en el aire, comenzó a cambiar su estrategia. Sus palabras se suavizaron adoptando un tono más íntimo, más vulnerable. Habló de soledad, del dolor de ser malinterpretada, de los sacrificios ocultos que había hecho. Su voz tembló de forma real o fingida cuando recordó los años que pasó en silencio, viendo a otros maldecir su nombre, escupir veneno sobre su reputación. Todo lo que he hecho ha sido amar a Charles, dijo, dejando que la frase flotara en el aire cargada de una melancolía que buscaba conmover hasta la piedra más dura. La máscara de víctima se posó suavemente sobre su rostro, un velo de fragilidad calculada. Sus lágrimas eran reales, eso te lo puedo asegurar, pero si nacieron de la desolación más profunda o de la estrategia más fría, solo ella lo sabía con certeza. Aún así, su audiencia permaneció pasiva como estatuas observando una obra de teatro. Había empatía si eso era innegable, pero no lealtad. Y Camila se dio cuenta, quizás por primera vez en su vida, que sus oponentes no eran solo aquellos que apoyaban a Anne, no era la imagen inquebrantable que la propia Anne representaba de ver disciplina, el legado inmaculado de Elizabeth. Era un muro imposible de derribar con súplicas. Camila se levantó de su silla, sus manos fuertemente entrelazadas con esa tensión que delata el combate interno. Sé que no puedo deshacer el pasado, dijo con una voz firme que desafiaba su aparente fragilidad, pero me niego a ser empujada de nuevo a las sombras. Ni por Anne ni por nadie. Y sin embargo, incluso mientras se mantenía erguida desafiante, la habitación resonaba con silencio, un silencio que era una sentencia. Ese día Camila vio su lugar no solo dentro de la monarquía, sino fuera de ella, como alguien que orbita el poder siempre cerca pero nunca realmente sentada en su centro, en el corazón del sol. Y comprendió una verdad brutal, una revelación desgarradora. Para sobrevivir a esto, para volver a la luz, necesitaba ir más alto que Anne necesitaba a Charles. Pero el rey había estado silencioso, tan silencioso que parecía ausente, fantasma y extrañamente inalcanzable, como si se hubiera desvanecido en la niebla de Balmoral. Y así, Camila regresó a su propiedad en Wiltshire, con las puertas cerradas a sus espaldas, las cortinas bien corridas como un caparazón protector. Fuera, los medios especulaban sobre su paradero con una voracidad insaciable, creando salseo donde solo había hermetismo. Dentro tramaba no con ira descontrolada, sino con fría determinación, porque si no podía ganar corazones con su vulnerabilidad y ciertamente había fallado en ganar a la familia, entonces tendría que forzar manos. La reina en el exilio aún no había terminado su partida, pero la guerra en la que se había metido no se ganaría con simpatía, no cuando Anne, la roca de la monarquía, seguía en pie. La pregunta que flotaba en el aire de todo el reino era dolorosa y existencial, pero Charles desafiaría a la hermana que lo había apoyado durante décadas, que había sido su sombra leal en cada tormenta real, o a la amante por la que había desafiado al mundo entero, a su propia familia, a las tradiciones. El silencio del rey se convirtió en un personaje más, un antagonista invisible. Las puertas del palacio permanecían pesadas y quietas cloacas en el hush del secreto real. Pero dentro de esos muros, dentro del corazón mismo de la monarquía, había una ausencia más ruidosa que cualquier escándalo, cualquier arrebato, cualquier caída en desgracia. No era el trueno de la desafiante Anne, ni los sollozos silenciosos de la humillación de Camila, lo que consumía los susurros de la corte. Era algo más inquietante, algo que carcomía el alma de la institución. Era el silencio del rey. Un silencio que era más bien un grito ahogado.
En el aftermath del dramático standoff que había enviado a Camila huyendo de Buckingham Palace y había dejado a la princesa Anne asumiendo tranquilamente el control, la pregunta que colgaba en cada corredor, en cada sala de prensa y en cada salón de Gran Bretaña era la misma. ¿Dónde está Charles? El rey había desaparecido. ¿Lo imagináis? No físicamente, claro que sí, Wapping, no había un comunicado oficial de su partida, pero sí emocionalmente, políticamente, públicamente. En los días posteriores a la explosiva reunión familiar, no había emitido ningún comentario, no había asistido a ningún evento y no había hecho ningún esfuerzo por reparar los hilos deshilachados de su casa de su propia vida. Las pertenencias de Camila estaban siendo retiradas, un acto simbólico de destierro. La influencia de Anne se había hinchado más allá de lo precedente, asumiendo un poder que nunca había tenido, y aún así Charles permanecía ausente, mudo, paralizado. El monarca que una vez fue el gran conciliador que había construido su reinado sobre la reconciliación y el equilibrio, no se veía por ninguna parte. Había desaparecido. En cuanto a Camila, su dolor se convirtió rápidamente en desesperación, en una fiebre que la consumía. En la soledad de su retiro campestre, con la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota, tomó pluma y papel canalizando su dolor en cartas. No mensajes de texto, no correos electrónicos, no cartas escritas a mano selladas con cera enviadas, con mensajeros de confianza como algo sacado de otro siglo. Era un eco de la elegancia de un amor que una vez desafió la realeza y la tradición, una plegaria desesperada lanzada al vacío. Mi queridísimo Charles comenzaba la primera carta con una caligrafía que delataba el temblor de sus manos. Te escribo, no como tu reina, no sino como la mujer que ha estado a tu lado, en sombras y luz en escándalo y celebración en el fango, en el oro. Te necesito ahora no como soberano, sino como esposo. Los cercanos a Camila dicen que la primera carta estaba llena de una vulnerabilidad desgarradora. Se volcó en cada línea recordándole sus batallas pasadas, la tormenta de fuego que una vez habían sobrevivido juntos esos infiernos mediáticos que los unieron. Recordó los días fríos después de la muerte de Diana, las protestas públicas, los titulares que la habían tildado de destructora de hogares villana y peor de cerda y sinvergüenza. Y con una astucia digna de una estratega le recordó las promesas, esos juramentos que él le había hecho. Juraste que nunca más dejarías que me silenciaran, escribió. Dijiste, te protegeré siempre. Han desaparecido esos votos con la corona Charles, se han disuelto en el aire viciado del palacio. Piloting. Pero a pesar de toda la elocuencia de Camila, de su dominio del arte de la persuasión y la lágrima estratégica, lo que no tuvo en cuenta, lo que no calibró correctamente en su ajedrez real, fue el miedo. Sí, el miedo. Miedo a Anne, la princesa real, esa dama de hierro que no dudaba en cortar cabezas si el honor de la corona lo exigía. Los que estaban sentados ante ella, esos aristócratas de la sombra que siempre se mueven por la conveniencia, aunque educados y comprensivos en apariencia, permanecieron en silencio. Asintieron, ofrecieron vagas frases de aliento, de esas que no comprometen a nada, pero ninguno se atrevió a ofrecer verdadera lealtad. Nadie iría en contra de la princesa real. Todavía no, y Camila, con esa aguda intuición que la había llevado tan lejos, lo sabía. Ella, la que había navegado el salseo de la corte durante décadas, reconocía la parálisis que el poder de Anne podía infundir. La reina consorte, al percibir la falta de compromiso en el aire, comenzó a cambiar su estrategia. Sus palabras se suavizaron, adoptando un tono más íntimo, más vulnerable. Habló de soledad, del dolor, de ser malinterpretada, de los sacrificios ocultos que había hecho por una familia que la había devorado y escupido tantas veces. Su voz tembló de forma real o fingida cuando recordó los años que pasó en silencio viendo a otros maldecir su nombre, escupir veneno sobre su reputación. Todo lo que he hecho ha sido amar a Charles, dijo, dejando que la frase flotara en el aire, cargada de una melancolía que buscaba conmover hasta la piedra más dura. La máscara de víctima se posó suavemente sobre su rostro, un velo de fragilidad calculada para el consumo ajeno. Sus lágrimas eran reales, eso te lo puedo asegurar, pero si nacieron de la desolación más profunda o de la estrategia más fría, solo ella lo sabía con certeza. Aún así, su audiencia permaneció pasiva como estatuas, observando una obra de teatro. Había empatía, si eso era innegable, pero no lealtad.
Y Camila se dio cuenta quizás por primera vez en su vida que sus oponentes no eran solo aquellos que apoyaban a Anne, no era la imagen inquebrantable que la propia Anne representaba de ver disciplina el legado inmaculado de Elizabeth. Era un muro imposible de derribar con súplicas o victimismo. Camila se levantó de su silla, sus manos fuertemente entrelazadas con esa tensión que delata el combate interno. Sé que no puedo deshacer el pasado, dijo con una voz firme que desafiaba su aparente fragilidad. Pero me niego a ser empujada de nuevo a las sombras, ni por Anne ni por nadie. Y sin embargo, incluso mientras se mantenía erguida desafiante, la habitación resonaba con silencio, un silencio que era una sentencia. Ese día, Camila vio su lugar no solo dentro de la monarquía, sino fuera de ella, como alguien que orbita el poder siempre cerca, pero nunca realmente sentada en su centro en el corazón del sol. Y comprendió una verdad brutal, una revelación desgarradora. Para sobrevivir a esto, para volver a la luz, necesitaba ir más alto que Anne necesitaba a Charles. Pero el rey había estado silencioso, tan silencioso que parecía ausente fantasma y extrañamente inalcanzable, como si se hubiera desvanecido en la niebla de Balmoral o en alguna otra dimensión. Y así, Camila regresó a su propiedad en Wiltshire con las puertas cerradas a sus espaldas, las cortinas bien corridas como un caparazón protector. Fuera, los medios especulaban sobre su paradero con una voracidad insaciable, creando salseo donde solo había hermetismo. Dentro, tramaba no con ira descontrolada, sino con fría determinación, porque si no podía ganar corazones con su vulnerabilidad, y ciertamente había fallado en ganar a la familia, entonces tendría que forzar manos. La reina en el exilio aún no había terminado su partida, pero la guerra en la que se había metido no se ganaría con simpatía, no cuando Anne, la roca de la monarquía, seguía en pie. La pregunta que flotaba en el aire de todo el reino era dolorosa y existencial, pero Charles desafiaría a la hermana que lo había apoyado durante décadas, que había sido su sombra leal en cada tormenta real, o al amante por la que había desafiado al mundo entero, a su propia familia, a las tradiciones. El silencio del rey se convirtió en un personaje más, un antagonista invisible, una fuerza etérea. Las puertas del palacio permanecían pesadas y quietas cloacas en el hush del secreto real. Pero dentro de esos muros, dentro del corazón mismo de la monarquía, había una ausencia más ruidosa que cualquier escándalo, cualquier arrebato, cualquier caída en desgracia. No era el trueno de la desafiante Anne, ni los sollozos silenciosos de la humillación de Camila lo que consumía los susurros de la corte. Era algo más inquietante, algo que carcomía el alma de la institución. Era el silencio del rey. Un silencio que era más bien un grito ahogado, una implosión en el corazón de la corona. En el aftermath del dramático standoff que había enviado a Camila huyendo de Buckingham Palace y había dejado a la princesa Anne asumiendo tranquilamente el control, la pregunta que colgaba en cada corredor, en cada sala de prensa y en cada salón de Gran Bretaña era la misma. ¿Dónde está Charles? El rey había desaparecido. ¿Lo imagináis? No físicamente, claro que sí, Guapi, no había un comunicado oficial de su partida, pero sí emocionalmente, políticamente, públicamente. En los días posteriores a la explosiva reunión familiar no había emitido ningún comentario, no había asistido a ningún evento y no había hecho ningún esfuerzo por reparar los hilos deshilachados de su casa, de su propia vida. Las pertenencias de Camila estaban siendo retiradas, un acto simbólico de destierro. La influencia de Anne se había hinchado más allá de lo precedente, asumiendo un poder que nunca había tenido, y aún así Charles permanecía ausente, mudo, paralizado. El monarca que una vez fue el gran conciliador, que había construido su reinado sobre la reconciliación y el equilibrio, no se veía por ninguna parte. Había desaparecido como si una bruma invisible lo hubiera engullido. En cuanto a Camila, su dolor se convirtió rápidamente en desesperación, en una fiebre que la consumía. En la soledad de su retiro campestre, con la urgencia de quien sabe que el tiempo se agota, tomó pluma y papel, canalizando su dolor en cartas, no mensajes de texto, no correos electrónicos, no cartas, escritas a mano selladas con cera enviadas, con mensajeros de confianza como algo sacado de otro siglo. Era un eco de la elegancia de un amor que una vez desafió la realeza y la tradición, una plegaria desesperada lanzada al vacío, una botella al mar en la vastedad de su propia jaula dorada. Mi queridísimo Charles, comenzaba la primera carta con una caligrafía que delataba el temblor de sus manos. Te escribo no como tu reina, no, sino como la mujer que ha estado a tu lado en sombras y luz, en escándalo y celebración, en el fango, en el oro.
Te necesito ahora no como soberano, sino como esposo. Los cercanos a Camila dicen que la primera carta estaba llena de una vulnerabilidad desgarradora de una niña rota pidiendo consuelo. Se volcó en cada línea recordándole sus batallas pasadas, la tormenta de fuego que una vez habían sobrevivido juntos esos infiernos mediáticos que los unieron. Recordó los días fríos después de la muerte de Diana, las protestas públicas, los titulares que la habían tildado de destructora de hogares, villana y peor de cerda y sinvergüenza. Y con una astucia digna de una estratega le recordó las promesas, esos juramentos que él le había hecho. Juraste que nunca más dejarías que me silenciaran, escribió. Dijiste, te protegeré siempre. Han desaparecido esos votos con la corona Charles. Se han disuelto en el aire viciado del palacio como si nunca hubieran existido. Pero la carta de Camila quedó sin respuesta, como si hubiera sido lanzada a un abismo. Ni una réplica, ni una palabra, ni siquiera un acuse de recibo privado de un asistente real de esos que suelen ser tan diligentes. Era un silencio ensordecedor, un grito mudo que helaba el alma. Una segunda carta siguió días después, esta vez más formal, con un tono más calculado, menos visceral. Camila esbozó meticulosamente sus contribuciones a la corona, su leal servicio, la buena voluntad que había construido lentamente entre organizaciones benéficas y funcionarios, esos hilos invisibles que tejen la red del poder. No pedía una restauración explícita, no, eso sería demasiado obvio. Pedía comprensión, una reunión, aunque fuera breve, solo una hora de su tiempo. Una miseria de tiempo para una reina. Sin embargo, no hubo nada. Charles seguía desaparecido en su propio limbo. Una tercera carta llegó a Clarence House una semana después de su partida de Buckingham. Esta, dicen los de dentro, fue la más inquietante, la que eriza los pelos. Me borrarán, Charles. Todo por lo que luchamos se convertirá en nada más que un susurro si no hablas. Si permaneces en silencio, no me quedará voz. Era la desesperación convertida en tinta, un grito desgarrador atrapado en el papel. Y una vez más el silencio le respondió. No importaba cuántas páginas llenara, Charles seguía inalcanzable como una sombra o un fantasma. No llamó, no envió a su secretario privado, no le pidió que regresara. Camila, la mujer que había esperado décadas para ser su reina, la que había tragado sapos y culebras por él, ahora se quedaba esperando una vez más. Esta vez no por amor, no, eso ya era otra historia. Esta vez por lealtad, por un reconocimiento que parecía tan elusivo como un espejismo en el desierto. La especulación estalló en la prensa, lo petó en las redes un salseo de proporciones bíblicas. Charles le había dado la espalda. La intervención de Anne lo había sacudido tan profundamente que ya no sabía dónde residía su lealtad, si en la sangre o en el vínculo forjado con los años. Los comentaristas reales, con sus teorías disparatadas y sus verdades a medias, no ofrecieron consenso. Algunos creían que el rey se había retirado paralizado por la elección imposible entre su hermana, la dama de hierro del deber, y su esposa, la princesa triste del escándalo. Otros argumentaban que había elegido el silencio porque sabía que hablar significaría tomar partido y cualquiera que fuera el lado que eligiera destrozaría a la familia. Claro que sí, guapi, el drama en su máxima expresión. Está dividido entre la sangre y el vínculo, dijo un analista real, el doctor Ricardo Solís, en un tono casi poético, entre la mujer por la que esperó toda una vida y la mujer que estuvo al lado de su madre todos los días de su reinado como una sombra leal. No es indecisión, es devastación. Mientras tanto, informes no confirmados situaban a Charles en Balmoral Castle, la aislada propiedad escocesa una vez querida por la reina Elizabeth, ese refugio en las tierras altas. El castillo, rodeado de niebla y colinas que parecen susurrar secretos ancestrales, ha sido durante mucho tiempo un santuario para los monarcas en apuros, un lugar donde esconderse del mundo exterior. Y Charles, según algunos, estaba allí ahora en lo que los asistentes se referían como un estado de incredulidad, un shock que lo había paralizado. No pensó que llegaría a esto, confió una fuente cercana al palacio Lasra. Evelyn Davis, su voz apenas un susurro. Pensó que el tiempo lo arreglaría todo, que Anne toleraría y Camila se adaptaría. ¡Ay, la ingenuidad! Pero el tiempo lo traicionó como un viejo amigo que te apuñala por la espalda. Ahora se está escondiendo como un niño asustado. Pero incluso en Balmoral, las preguntas persistían como fantasmas en los corredores.
¿Era el rey verdaderamente ajeno a la tormenta que se desarrollaba, la guerra que se libraba en su nombre? ¿O lo había observado todo cada movimiento sísmico en su reino y había elegido el silencio como su única forma de autopreservación, de supervivencia? Quienes lo conocían bien estaban divididos con opiniones tan contrarias como el día y la noche. Algunos afirmaban que Charles siempre había sido un hombre de reflexión, de contemplación, no de confrontación directa, un alma sensible atrapada en un rol de hierro. Otros lo acusaron de cobardía, de dejar que otros soportaran la carga de sus elecciones, de ser un títere en su propio drama. No es el silencio lo que está hiriendo a Camila, dijo un corresponsal real, el señor Arthur Finch, su voz resonando con una amargura palpable. Es el recuerdo de todo lo que él una vez dijo. Ella creía que sus palabras la protegerían, que serían su escudo. Ahora son solo ecos vacíos en el vacío de su exilio, promesas rotas que la persiguen como espectros. Y mientras la nación especulaba sin tregua, mientras las cartas acumulaban polvo en cajones sin abrir en la soledad de Wiltshire, Camila permanecía en el exilio en su jaula de oro autoimpuesta, sin respuesta, sin dirección, sin confirmación de su lugar en el mundo, sin identidad. El silencio del rey se convirtió en su propio mensaje, más fuerte que cualquier discurso que hubiera podido dar, más devastador que cualquier repudio. El trono seguía en pie. La monarquía seguía avanzando, esa maquinaria imparable. Pero el corazón de la misma, el rey, era como un fantasma, observando desde detrás de las cortinas, esperando quizás que algo cambiara por arte de magia, o que alguien más decidiera lo que él no podía, un cobarde en su propia historia. Y así Gran Bretaña también esperaba, con la respiración contenida bajo el peso de un gobernante que una vez esperó toda una vida para llevar la corona, solo para desvanecerse en el momento en que ésta realmente exigía que eligiera que tomara las riendas de su propio destino. Un dilema shakespeariano en el corazón de la realeza. Mientras las grandes puertas de Buckingham Palace permanecían herméticamente cerradas, custodiadas por el silencio y el misterio, y los corredores interiores resonaban con susurros de escándalo que se negaban a morir más allá de los muros, el público ya había tomado partido. ¿Y de qué manera? Lo que comenzó como una velada confrontación real, un drama palaciego que la prensa olfateaba como perro de presa, pronto estalló en una crisis nacional en toda regla. Solo que esta vez el campo de batalla no se limitaba a las cámaras del palacio. Se desataba en las pantallas de televisión, las columnas de los periódicos, las transmisiones de radio y con mayor ferocidad y salseo en las redes sociales. La monarquía, una vez el gran unificador del reino, el pegamento de la nación, se encontraba ahora en el centro de una división cultural que ni la corona ni la coronación podían ignorar. Es el salseo elevado a la enésima potencia, ¿verdad? Cuando la historia personal de dos mujeres se convierte en el reflejo de las tensiones, los deseos y los miedos de toda una nación. Todo comenzó con una fotografía granulada tomada con un teleobjetivo casi clandestino. Mostraba a Camila con el rostro pálido y demacrado, el rastro de lágrimas aún visible, subiendo a un coche negro que la esperaba a la salida de una entrada lateral de Buckingham Palace. Su cabeza estaba agachada, su mano temblaba al cerrar la puerta, un gesto de derrota que el mundo entero pudo ver. La imagen se propagó por internet como un rayo, una viralidad brutal que lo petó en cuestión de minutos. Y en cuestión de horas, dos hashtags ascendieron a la cima de las tendencias globales, dos bandos claros, Team Anne y Stand with Camila. De repente, cada ciudadano, cada observador real y cada guerrero del teclado se sintió con derecho a opinar, a lanzar su veredicto. Un lado aclamaba a la princesa Anne como la última verdadera guardiana de la corona, una ejecutora sin concesiones de las tradiciones ancestrales de la difunta reina Elizabeth II. Está haciendo lo que nadie más tuvo el coraje de hacer. Leía un tuit que amasó más de 70 me gusta. ¿Os imagináis el impacto? Anne es la columna vertebral que la monarquía olvidó que tenía. Claro que sí, guapi. Pura fuerza y deber. Por otro lado, los partidarios de la reina Camila, con el corazón roto por la humillación, expresaron su indignación. Esto no es más que un golpe de palacio, publicó otro usuario su teclado echando fuego. Soportó décadas de odio, demostró su valía y ahora es humillada. Disgraceful, vergonzoso. Algunos lo llamaron bullying, otros afirmaron que era justicia largamente retrasada, un karma real. Las principales cadenas de televisión se apresuraron a adaptar sus horarios, flipando con el salseo. A la mañana siguiente, todos los programas matutinos de Gran Bretaña estaban diseccionando la grieta real al detalle más mínimo.
Analistas y expertos antiguos, asistentes del palacio y biógrafos reales fueron invitados a paneles en vivo como gladiadores en la arena mediática. La historiadora real Catherine Bellamy declaró a la BBC: este puede ser el movimiento más audaz que Anne haya hecho jamás, posiblemente el más audaz de cualquier royal desde que Diana salió sola de ese matrimonio. Y ahí lo tenéis. El nombre de Diana volvió a surgir una y otra vez como un fantasma convocado por el escándalo, una sombra del pasado que se negaba a desaparecer. Los comentaristas no podían ignorar los extraños paralelismos: una mujer expulsada, una familia dividida, una corona atrapada en sus propias contradicciones. Camila, una vez rival de Diana, la otra mujer en esa historia trágica, estaba ahora en el exilio, pero esta vez la simpatía no fue unánime. Algunos recordaron la entrevista televisada de Diana en la que había dicho la famosa frase «éramos tres en este matrimonio». Esa frase había enterrado una vez a Camila bajo una montaña de desprecio público, la había condenado. Ahora, décadas después, algunos argumentaron que la fría furia de Anne reflejaba la justicia que Diana nunca recibió. Otros no fueron tan rápidos en canonizar a Camila, en transformarla en santa. No olvidemos, dijo Lord Michael Atherton, ex asesor real de alto rango en Sky News, el camino de Camila al trono no fue fácil, fue controvertido. Fue doloroso para muchos en el público, y mientras haya sido coronada junto al rey nunca borró realmente el pasado. Las cicatrices permanecen. Los jóvenes fans de la realeza, muchos de los cuales habían crecido viendo las dramatizaciones de la historia real en Netflix, aportaron un tipo diferente de energía al debate, un salseo juvenil y digital. TikTok se inundó de edits frenéticos, música dramática, subrayando imágenes de Anne, desfilando con uniforme militar yuxtapuestas, con clips lacrimógenos de Camila, saliendo de eventos benéficos, una batalla de narrativas visual. Las cuentas de Instagram con cientos de miles de seguidores ofrecían líneas de tiempo side by side, comparando el ascenso de cada mujer, la princesa del deber contra la reina del amor prohibido. La corona no está segura, rezaba un pie de foto viral que lo petó, y quizás nunca lo estuvo. Era una profecía sombría que resonaba en el aire. Incluso aquellos indiferentes a los asuntos reales se sintieron obligados a opinar, a tomar partido en este drama público. Ya no se trataba solo de dos mujeres, de un chisme real. Se había convertido en un símbolo de algo más profundo, una parábola moderna, tradición versus cambio de ver, versus emoción, legado versus adaptación. Vaya movida. Los talk shows recibieron un número récord de llamadas, los teléfonos echaban humo. Piers Morgan en su segmento de prime time tronó: la princesa Anne es todo lo que una royal debería ser, sin disculpas, inquebrantable e intocable. Mientras tanto, críticos como Lorraine Buckley escribieron en The Guardian con una pluma afilada como un bisturí: Camila ha sido castigada no por fracaso, sino por ser la mujer equivocada en un sistema muy antiguo, una jaula dorada que la ha devorado. Más allá de la tormenta mediática, la reacción del público se desbordó a las calles de Londres, a las plazas, a los pubs. Fuera de Buckingham Palace, curiosos y apasionados partidarios se reunieron en pequeños grupos. Algunos sostenían carteles: «Anne es nuestra reina», rezaba uno con letras casi místicas. Otro, escrito en rojo vivo, proclamaba: «Camila merecía algo mejor», como una petición de justicia. Los turistas tomaban fotos no por la majestad de la institución, sino por el caos que se había desatado. Era la monarquía sin guión, un reality show en vivo. Incluso aquellos indiferentes a los asuntos reales, los que siempre pensaron que la monarquía era cosa de otros, se sintieron obligados a opinar, a tomar partido en este drama público que vibraba en el tejido cósmico de la nación. Ya no se trataba solo de dos mujeres de un chisme real que llenar las portadas del salseo semanal. No, la cosa había escalado, había trascendido lo personal para convertirse en un símbolo de algo más profundo, una parábola moderna que el país entero debatía: tradición versus cambio de ver, versus emoción, legado versus adaptación. Vaya movida. Era como si dos energías cósmicas opuestas y poderosas hubieran chocado en el corazón del reino, liberando una onda expansiva de incertidumbre. Los talk shows, ese hervidero de opiniones y pasiones, recibieron un número récord de llamadas. Los teléfonos echaban humo con la urgencia de quienes sentían que su voz por fin importaba. Piers Morgan, en su segmento de prime time, con ese tono grandilocuente que lo caracteriza, tronó a los cuatro vientos: la princesa Anne es todo lo que una royal debería ser, sin disculpas, inquebrantable e intocable. Ahí lo tienes, un ídolo para unos, una villana de hierro para otros.
Mientras tanto, críticos como Lorraine Buckley, escribiendo en The Guardian con una pluma afilada como un bisturí, ofrecían una perspectiva más matizada, más psicológica. Camila ha sido castigada no por fracaso, sino por ser la mujer equivocada, en un sistema muy antiguo, una jaula dorada que al final la ha devorado. Una tragedia clásica, ¿no creéis? La institución, esa maquinaria gigantesca, siempre acaba consumiendo a sus piezas. Más allá de la tormenta mediática, que era un espectáculo en sí misma, la reacción del público se desbordó a las calles de Londres, a las plazas concurridas, a los pubs, llenos de gente con la cerveza en la mano y la opinión en la punta de la lengua. Fuera de Buckingham Palace, curiosos y apasionados partidarios se reunieron en pequeños grupos formando una suerte de muro humano que representaba la polarización. Algunos sostenían carteles hechos a mano con letras casi místicas. Anne es nuestra reina, rezaba uno, un grito de lealtad a la tradición. Otro, escrito en rojo vivo con la urgencia de una petición de justicia, proclamaba: Camila merecía algo mejor. Los turistas, ajenos en parte al drama, pero atraídos por la energía palpable, tomaban fotos no por la majestad de la institución, sino por el caos que se había desatado ante sus ojos. Era la monarquía sin guión, un reality show en vivo, que nadie se atrevía a apagar. A medida que pasaban los días, una inquietud silenciosa pero profunda se apoderó de la nación, una vibración extraña en el aire. La familia real, antes percibida como una institución pulcra, impenetrable, casi sacra, ahora parecía vulnerable, incluso frágil, como un cristal a punto de romperse. Y la gente se preguntaba con una mezcla de morbo y preocupación existencial. Sí, si los propios royals podían volverse unos contra otros con tal ferocidad, ¿qué decía eso de la propia corona? Era el alma de la monarquía lo que estaba en juego, ese pacto invisible con el pueblo. Se está desmoronando la monarquía desde dentro como un castillo de naipes golpeado por un viento interno, preguntó Fiona Reynolds en el Nightly Report de ITV, su voz cargada de la incertidumbre colectiva. ¿O es solo el dolor inevitable de un cambio necesario, una mutación dolorosa pero vital? Una cosa era cierta, no había vuelta atrás de esta fractura. ¿El punto de no retorno se había cruzado? Mientras tanto, la reina Camila permanecía aislada en su exilio autoimpuesto, su destino suspendido en el aire. La princesa real Anne continuaba con sus compromisos, impávida e inquebrantable, una roca en la tormenta, una constante en la ecuación del poder. El rey Charles permanecía en silencio, un fantasma en su propio palacio, y el público, dividido y expectante, observaba cada minuto movimiento de esta danza macabra del poder. La mañana después de la tormenta fue inquietantemente silenciosa, como si el propio Londres hubiera contenido la respiración. El escudo dorado sobre Buckingham Palace aún brillaba tenuemente a la suave luz del alba, y el estandarte real aún ondeaba débilmente con la brisa, símbolos de una continuidad que se sentía precaria. Pero para aquellos que conocían el verdadero ritmo, la energía intrínseca del palacio, algo había cambiado irrevocablemente. La grandeza permanecía así, pero el aire era diferente, cargado, turbulento, como un campo de fuerza inestable. No hubo anuncios, no ni declaraciones formales, solo un silencio denso y espeso lo suficientemente profundo como para extenderse desde las puertas de Londres hasta las místicas colinas de Balmoral, llevando consigo un presagio. Dentro del palacio, el personal se movía con cautela, susurros, arrastrándose tras ellos como sombras inquietantes. Nadie se atrevía a hablar demasiado alto, pero las preguntas persistían en cada lengua como un eco interminable. ¿Regresaría Camila? ¿Había cruzado la princesa Anne una línea invisible pero sagrada? ¿O simplemente había hecho lo que otros temían hacer, liberando una energía reprimida por siglos a puerta cerrada? Estas preguntas no solo se hacían. Estaban siendo investigadas como si se tratara de un fenómeno paranormal. Hay rumores de una revisión interna, dijo un alto cortesano bajo la siempre presente condición de anonimato a un destacado reportero real. Todo, desde los roles hasta las responsabilidades, está bajo escrutinio. Esto no fue solo un choque de personalidades, esto fue un cambio de poder, una reconfiguración en la matriz de la monarquía. La Oficina de Comunicaciones Reales, que hasta ahora había permanecido notablemente silenciosa, como si el silencio fuera su mejor arma, supuestamente estaba preparando un comunicado. Los engranajes de la maquinaria se movían por fin. Los rumores se arremolinaban de que se avecinaba una conferencia de prensa, una que podría redefinir la estructura pública de la monarquía, un verdadero reset en el sistema. Algunas fuentes, esas voces en la sombra que siempre lo saben, todos susurraban sobre revisiones de títulos, una purga silenciosa pero implacable.
Otros afirmaban que ciertos privilegios reales estaban siendo reconsiderados. Imagínate esos que se daban por sentado desde hace siglos. Lo que antes era inimaginable ahora parecía plausible, la realidad se había vuelto más extraña que la ficción. Ya no existe un royal intocable, comentó un analista real ladrá. Isabel Fuentes en un popular programa matutino con esa autoridad que da la experiencia. Esta no es la monarquía de la reina Elizabeth. Esto es algo más crudo, más incierto, es la mutación de una especie antigua en un ecosistema nuevo y hostil. La maquinaria del poder esa que creíamos inquebrantable se revelaba vulnerable. Dentro del círculo de Camila, el ambiente seguía siendo sombrío pesado como una loseta de granito sobre el pecho. Aunque se había retirado a su propiedad privada en Wiltshire, su ausencia, un vacío tangible, hablaba por sí sola. Se susurraba que empacó en silencio en las primeras horas de la madrugada como una prófuga de su propio destino, de largos silencios por teléfono y de cartas manchadas de lágrimas que se rumoreaba nunca serían respondidas, ecos de una tragedia personal. No solo está desconsolada, dijo una fuente cercana a ella Lasra. Victoria Harding con un tono doloroso. Está humillada y no sabe qué hacer a continuación. Es una niña rota atrapada en un laberinto sin salida. Mientras tanto, Anne permaneció inquebrantable, una roca en el océano embravecido del drama real. Si algo había cambiado era que su compostura ya de por sí férrea solo se había solidificado aún más como un diamante bajo presión. Sus compromisos públicos continuaron sin pausa, con la barbilla en alto, sus pasos firmes, cada movimiento un manifiesto de deber. Cuando un reportero con esa curiosidad insaciable de la prensa le preguntó si tenía algún comentario sobre los eventos recientes, ella simplemente respondió con la frialdad de un glaciar: mi deber es con la corona. Siempre lo ha sido, siempre lo será. Fue una frase que resonó en los titulares a la mañana siguiente con la fuerza de una sentencia y que se grabó a fuego en la conciencia pública. Esa era Anne, pura lealtad, pura disciplina. El silencio del rey, sin embargo, proyectó la sombra más larga de todas, una sombra que se estiraba desde Balmoral hasta cada rincón del reino. Ni una sola palabra, ni una sola respuesta a las cartas desgarradoras de Camila. Era un silencio que algunos leían como estrategia, una retirada táctica de un monarca acorralado. Otros, más cínicos, lo veían como rendición, la abdicación de un líder ante la tormenta que él mismo había ayudado a desatar. De cualquier manera, era un silencio que profundizaba la inquietud, una energía negativa que se acumulaba en el ambiente. Si el rey no habla pronto, advirtió el biógrafo real Harold Annesley, su voz grave resonando con un presagio, puede que la corona se le escurra de entre los dedos. Un susurro a la vez. En pubs, cafés y parlamentos, el pueblo británico debatía no solo el escándalo, ese salseo jugoso que lo tenía a todos enganchados, sino el futuro de la propia institución. ¿Podría la monarquía sobrevivir a esta fractura, a esta implosión interna? ¿Fue un simple episodio, un capítulo más en una larga historia de drama, o el comienzo de una reestructuración real, una reinvención forzada por la presión de tiempos modernos? Las encuestas ya mostraban un aumento significativo en el apoyo público a la princesa Anne. Es la única que todavía tiene esa gravedad de antaño, dijo un votante entrevistado en las calles de Manchester con un deje de nostalgia en la voz. Ella es lo que la realeza debería ser, deber, no drama. Es nuestra roca. Pero no todos estaban de acuerdo, cosa que no me extraña, la verdad. Lo que Anne hizo fue brutal, escribió una columnista, la S.A.R.A. Clara Delgado en un editorial dominical con una pluma afilada como un bisturí. Si está dispuesta a expulsar a una reina, ¿qué o quién viene después? ¿Dónde está el límite en este juego de tronos? Entre bastidores, las discusiones supuestamente se orientaban hacia las implicaciones a largo plazo, esa gran pregunta que todos temían. ¿Mantendría Camila su título de reina consorte? ¿Sería la monarquía obligada a revisar su jerarquía interna, a redefinir sus propias reglas ancestrales? ¿Qué precedente sentó esto para futuros royals, para las generaciones venideras? ¿Y qué mensaje envió al mundo ese ojo omnipresente que observaba cada movimiento sísmico en el corazón de Gran Bretaña? Los antiguos muros del palacio, una vez considerados impenetrables, fortalezas inexpugnables, ahora parecían porosos y vulnerables tanto a la rebelión interna como a la presión externa. El susurro de la reforma ya no era un eco silencioso. Era un murmullo creciente, constante y ascendente como una marea imparable, mientras el pueblo británico esperaba ver qué surgiría del humo de este fuego real muy moderno, un fuego que no quemaba castillos, sino almas y legados.
y así el país contuvo la respiración. No por una boda, no por un nacimiento, no por una coronación, sino por una respuesta por el siguiente capítulo de una historia que no se escribía con tinta de oro, sino con lealtades fracturadas y miedos susurrados. Los muros de Buckingham pueden parecer los mismos, pero por dentro la monarquía nunca volverá a ser igual. Es una nueva era, amigos. Eso ha sido todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si ha sido así, pido un like por la complejidad de las relaciones humanas y el peso del protocolo, porque al final la historia es psicología, ¿verdad? Si no sabes qué comentar, que siempre se agradece que comentéis, me puedes dejar este emoticón UE en los comentarios y yo te daré like tan pronto como pueda. Muchas gracias a los miembros del canal por apoyarnos de esa manera. Y ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Ciao.